Lucas, verso 11, por favor. Libro de Lucas, verso 11. Hoy tenemos Santa Cena, así que voy a tratar de ser prudente con el tiempo, ¿sí? Vamos a entrar de lleno a un pasaje que a mí me gusta mucho enseñar, pero que no solo tiene que ver, no solo me voy a enfocar al tiempo de la oración. Así que Lucas capítulo 11, que también está en Mateo 6, ¿verdad? Lucas capítulo 11. Fíjese que cuando nosotros estamos en nuestra vida cristiana, nosotros muchas veces necesitamos ir aprendiendo muchas cosas, fíjese. Y a veces a lo largo de los años nosotros logramos caminar, logramos avanzar o logramos entender un poco la vida cristiana, porque fíjese que a veces la vida cristiana necesitamos entenderla, ¿sí? Pero el Señor tiene para nuestra vida, tiene muchas cosas. Él está trabajando en nuestro corazón, Él está proyectando en nuestra vida muchas cosas. Y vamos caminando, pero el desarrollo en nuestra vida de cómo hablar con Dios, de cómo comunicarnos con Dios, de cómo expresarnos con Dios, a veces es un poco difícil en nuestra vida entenderlo, fíjese. Y yo creo que todos oramos a nuestra manera, ¿sí? Todos hablamos con Dios, pero a veces no logramos entender el modelo de lo que Dios dejó en nuestra vida para que entendamos qué es la oración, cómo funciona la oración en nuestra vida. ¿Se recuerda que hay un pasaje bíblico donde Jesús dice: ustedes no reciben porque piden mal, ¿sí? Entonces fíjese que a veces nosotros pedimos mal, pero no tiene que ver a veces que pidamos mal, ¿cómo explicárselo? Hagamos una alegoría natural, ¿sí? Una alegoría natural no es lo mismo decirle, Jorge, pásame la taza con café, por favor. Que hermano Jorgito, ¿será que me pasa la taza con café, por favor? ¿Verdad que son dos cosas muy diferentes? No, tal vez no se trata ni siquiera la forma como lo hacemos, sino la manera como lo estamos entendiendo, fíjese. Y a través de la palabra nosotros podemos tener mucha luz de entender qué fue lo que Jesús nos dejó, qué fue lo que Jesús nos está enseñando. Fíjese que la vida de Jesús es una vida de enseñanza continua, es una vida de enseñar a hacer, de enseñar el ser también, ¿sí? Porque no solamente era de enseñar a hacer, sino enseñar el ser en nosotros. O sea, nosotros venimos a la iglesia y se supone que tenemos que demostrar el amor, ¿sí? Pero a veces demostrar el amor es fácil acá, pero demostrar el ser en nosotros, dentro de nosotros, es muy complicado, ¿sí? Porque acá, cuando hacemos iglesia, fíjense que cuando hacemos iglesia, que la iglesia dice que es la eclesía, la asamblea, llamamos afuera, o sea, fuimos llamados para alumbrar afuera, no alumbrar aquí adentro. Entonces aquí adentro todo el mundo alumbra, o todo el mundo saca su mejor carta, ¿sí? De presentación. Algunos vienen bien arregladitos, bien perfumaditos, algunos tal vez no muchitos, ¿sí? Otros, pero lo importante es que algunos son bien amables, aquí son bien amables todos, ¿sí? Ay, Dios le bendiga. Y si no son amables, pues por lo menos saluda, ¿sí? Como dijo mi suegro por ahí, a un hermano, ¿verdad? Que le dijo, con permiso señor, ¿verdad? Algunos ni siquiera son hermanos, ¿verdad? ¿Y saben por qué nos llamamos hermanos? Porque se supone que somos hermanos de Jesucristo, ¿sí? Y Él es nuestro hermano mayor y tenemos a un Padre en común. Ahora, lo interesante de esto es poder entender esto, o sea, poder entender realmente, porque en la vida cristiana hay etapas donde vamos a empezar a identificar por qué es que no recibimos o por qué es que no podemos conectarnos con Dios, por qué es que no podemos realmente entender a Dios. La religión nos enseña que tenemos que venir a la iglesia un domingo para poder sentirnos que llenamos un espacio, pero ese espacio que llenamos no solo tiene que ser un espacio vacío, tiene que ser un nivel de entendimiento de lo que estamos haciendo. Porque si nosotros llenamos, ¿por qué llena usted un espacio los domingos? Porque si usted viene como nosotros, fíjese que nosotros somos de tercera generación de gente que sirve a Dios en la iglesia, ¿sí? Entonces nos enseñaron que si no íbamos un domingo a la iglesia era pecado. Y entonces el día lunes yo estaba asustado a ver si no me pasaba algo malo porque no fui el domingo a la iglesia. Eso es religiosidad, ¿sí? Porque Dios no funciona así. De hecho, acá están nuestros hijos, acá la mayoría son padres. Y aunque un hijo de usted se porte o haga algo malo, usted le sigue dando de comer, ¿sí? Aunque un hijo esté mal portado, usted manda a pedir pizza, manda a pedir y le da un pedazo, ¿sí? Nadie dice, no, como hoy sí te portas mal, hoy no vas a comer. Yo creo que tal vez en alguna medida extrema algún padre lo ha hecho, pero hablemos de lo normal, usted no hace eso, ¿sí? Entonces, a veces entender a Dios es un poco complicado, porque nosotros como personas queremos entenderlo. Por ejemplo, usted ve a su hermano, al que está a la par, que hizo algo incorrecto, entonces usted espera que Dios no le dé nada. Lo más duro es que Dios le da todo más que a usted. Entonces usted lo ve y dice, qué desgracia, ¿por qué Dios le da? Si no, porque es un hijo. Y como es hijo, Dios le da, y si tiene más fe que usted, ya lo fregó. Porque va a obtener más de lo que usted desea.
Entonces usted a veces no tiene sentido, fíjese que a veces usted no tiene sentido, porque la fe no tiene nada que ver ni con la santidad, ni aún con la justicia. Porque sabe una cosa, yo lo he hablado varias veces, a veces toco este tema y a veces es un poco así, la gente un poco contradictorio, pero mire, la fe no tiene nada que ver con que usted sea santo, con que usted esté en búsqueda, que usted sirva. La fe no tiene nada que ver con eso. Es más, el narcotraficante tiene fe para hacer sus tráfico de drogas, ¿sí? Y le va muy bien a algunos. Algunas prostitutas que trabajan de vender su cuerpo ya en la línea, ellas se levantan y oran que les vaya muy bien. Imagínense, le rompe la cabeza a usted. Y usted y yo nos levantamos de una manera mediocre y nos va mal porque no tenemos fe. Entonces, entender esto es muy complicado cuando no lo vemos a través de la luz de la palabra. Ahora sí, acompáñenme a Lucas capítulo 11, verso 1. Mire, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. O sea, hay una coma ahí. A mí siempre me gustan las pausas de Dios, ¿sí? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. O sea, la importancia de la oración, ¿sí? La importancia de tener un tiempo con Dios. Y es lo delicado en este tiempo es que la gente no tiene un tiempo con Dios a veces, ¿sí? Entonces a veces, claro, vamos caminando y vamos orando y está bien, pero a veces la importancia de estar en un tiempo a solas con Dios, no sé si me explico. O sea, yo hoy me quiero enfocar a la importancia de que necesitamos entregarle un tiempo a Dios. Hay muchos cánticos muy lindos, ¿verdad? Ahorita se me vino a la mente aquel de Marcos Brunet que comienza: te preparamos un lugar para que vengas a reinar, ven Señor Jesús, algo así dice, ¿verdad? Entonces, a veces es importante prepararle un lugar al Señor. Y claro, nosotros como personas tenemos que vivir conectados todos los días de nuestra vida con Dios. Usted puede ir en el bus, puede ir en su vehículo, puede ir donde usted vaya, y usted va conectado con el Señor y va orando. Pero hay momentos donde necesitamos darle un tiempo a Él, ¿me explico? Apartarnos y dejar de oír las voces que nos rodean y entender que Dios tiene algo para nuestra vida. Entender que Dios tiene algo para nosotros. Entender que Dios quiere hablar a nuestra vida, que Dios sigue hablando, hermano. Dios habla. El problema es que nosotros hablamos más que Él. Ha habido aquellos hermanos que parecen pericos, ¿sí? Mire, a veces uno se sienta con gente que pasa 2 horas hablando y usted no dice nada. Y usted quiere tal vez decirle, y fíjate que y Coco te pone porque Él solo quiere que tú lo escuches. Y cuando tú lo escuchas, ay, ya me agarró, ya me voy. Y tú te quedas diciendo, ay, chica, yo ni le conté que, ¿verdad? Hay gente que tiene esa falla, eso es una falla. Porque usted y yo tenemos que aprender a escuchar a la gente, pero también usted tiene que dejar que la gente hable. Y a veces no escuchamos a la gente. En mi caso, como pastor, nosotros escuchamos hasta de más también a veces, ¿sí? Uno a veces escucha a la gente lo que ya le dijo 20 veces, se lo ha dicho, ¿sí? Uno tiene que escuchar y decir, bueno, ni modo, esto ya me la sé, pero vamos a dejar que el hermano se libere, ¿sí? Porque a veces trae liberación a hablar. A veces hay gente que habla, ay hermano, ¿ves cómo lo usa el Señor? Si no me usó, si solo usted habló, ¿verdad? Pero es porque necesitamos liberarnos. Pero fíjese que hay que darle un tiempo a Dios. Entonces dice que Jesús, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces mire qué interesante, porque ahora póngale mucha atención, la importancia de la, voy a utilizar mejor la importancia de ser ejemplos, ¿sí? La importancia de ser ejemplo, la importancia de que nos vean. O sea que Jesús está orando y sus discípulos lo vio que está orando, ¿sí? No en un nivel de religiosidad, porque a veces somos religiosos, sino la importancia, comencemos por casa si quieres, ¿sí? La importancia que nuestros hijos vean que realmente somos personas de oración y no personas tal vez que manejemos un estado de religiosidad, ¿sí? Yo le voy a hacer una pregunta, no me responda. ¿Cuándo fue la última vez que usted se postró en su casa con sus hijos? No me diga amén ni nada, solo medite cuándo fue la última vez que usted lo hizo, ¿sí? Usted llamó a sus hijos y vengan hijos, o como usted quiera, vengan muchachos, vamos a postrarnos, vamos a adorar. Para los que me ven en otros países, muchachos, es como decir, vengan todos, ¿sí? Todos juntos, ¿sí? Somos chapines. ¿Sabe una cosa? Los chapines somos muy particulares, ¿sí? Y entonces decimos palabras que algunas cosas les causan gracia o suenan muy interesantes en otros países. Por ejemplo, mucha, vos, ¿verdad? Somos así muy diferentes, tenemos palabras muy particulares que llaman la atención. Entonces a veces, ¿cuándo fue la última vez que llamaste a tu familia y te postraste y te pusiste a orar y le entregaron un tiempo a Dios? Fíjese que eso casi nadie lo hace a veces, ¿sí? Pero usted puede ser muy bueno sirviendo en la iglesia, usted puede ser muy bueno predicando, usted puede ser muy bueno atendiendo, ministrando. Miren,
Usted puede ser muy bueno sirviendo, pero no es bueno para dedicarle un tiempo a Dios. Esto nos pasa a muchos, ¿sí? Entonces a veces la relación con Dios se pierde. Entonces Jesús dice, mire, entonces Jesús nos habla y dice, maestro, enséñanos a orar. Jesús, así como Juan le enseñó también a sus discípulos. O sea que hay una característica en aquellos que logran caminar con Dios. Fíjese, hay una característica en aquellos, miren las palabras que voy a usar, porque no me quiero enfocar tanto al contexto, aunque sí vamos a hablar de la oración, pero me quiero enfocar más al contexto de aquellos que caminan con Dios, ¿sí? Miren la característica de aquellos que caminan con Dios. Y dice, porque recuérdense que Juan el Bautista era un precursor, era alguien que le abría camino, era alguien que estaba preparando el camino a Dios. Y entonces por eso el mensaje de Juan era un mensaje duro, así como arrepiéntanse, ¿sí? Vuelvan su corazón a Dios, ¿sí? Dice, cuando miraba que venían los fariseos, o sea, y el fariseísmo es el sistema religioso que operaba en aquel tiempo. Y hoy en día en Guatemala ese mismo sistema, y en el mundo ese mismo sistema sigue operando, ¿sí? Porque la gente va a la iglesia católica, a la iglesia evangélica, a la iglesia que sea, pero a ver, algunos van solo para llenar su cuota con Dios, como que nos sentimos bien porque fuimos a la iglesia, pero nuestra vida no cambia. Nos sentimos bien porque venimos a cantar, o como decía un hermano un día, porque un día yo enseñé esto y después lo entendió mal, porque eso es otra cosa. La gente a veces entiende mal lo que uno predica o lo que uno enseña. Pero a veces la gente viene a sacar su cuota y a echarse su cuota de lágrimas, ¿sí? Entonces un día el hermano anda diciendo, mire, ya no hay que llorar porque el hermano Pablito enseñó que no hay que llorar. Yo no le estoy diciendo que no llore, usted puede llorar lo que usted quiera llorar. Como digo alguien por ahí, se vale llorar, ¿sí? Pero a veces la gente llora porque no logra solventar su vida, pero porque no logra entender al que solventa nuestra vida, que es el Espíritu. Entonces por eso lloramos, así, ay Señor, mañana tengo que pagar y no tengo. Y en plano estamos llorando, ¿sí? Pero a veces debemos de entregar nuestra vida y nuestro corazón. Entonces Jesús quiere enseñarnos algo y dice, miren, como también Juan enseñó a sus discípulos, o sea que Juan también le enseñó a sus discípulos a orar. Entonces quiere decir que la oración tiene que ser un ejemplo de vida en nosotros, ¿sí? Más que una obligación, porque a veces lo tomamos como, ¿ya oraste? ¿Verdad? Así como que uno, no he orado ahorita, o sea, como que se vuelve una obligación. Pero más que una obligación debe de ser, yo le llamo un modelo de vida en nosotros, ¿sí? Entonces, y les dijo, cuando oréis, decid, o sea, entonces Jesús ahora viene a trasladar una oración que se convirtió como en una especie de oración repetitiva en algunas religiones, ¿sí? Y que algunos lo repiten una y otra vez, 20, 30, ¿verdad? 10 Padres Nuestros y así, para que tenga un efecto, pero esta oración tiene un código metido dentro de ella, ¿sí? Entonces dice, y les digo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, entonces yo me detengo acá y le digo, primero, antes de comenzar cualquier oración, yo le pregunto a ¿usted se siente hijo o usted no siente la paternidad de Dios en su vida? Porque una de las características que Jesús le empieza a enseñar es Padre nuestro. O sea, lo primero que nosotros tenemos que entender es si hay paternidad en nosotros, ¿sí? Porque si no hay paternidad en nosotros, la oración no tiene sentido. Entonces por eso ustedes piden, pero no saben pedir, ustedes piden mal. O sea, se lo estoy parafraseando a mi manera, ¿sí? A veces el pedir no tiene nada que ver con las palabras que tú hablas, sino con lo interior de tu corazón que tú percibes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo lo digo, y yo siempre fui un hijo pidón, ¿sí? Porque siempre entendí que tenía un padre. No sé si me explico lo que le voy a decir, porque algunos hijos no piden, porque no tienen identidad arraigada en ellos, ¿sí? Entonces hoy mis hijos, mi esposa me molesta, tus hijos tienen exceso de identidad, ¿sí? Porque ellos si les regalan, no sé, les regalan unas espumillas o les regalan unos chocolates, no me dan, ¿verdad? Pero si yo llevo unos chocolates, no se los comen y no me preguntan si son míos o no. ¿Por qué? Porque ellos dicen porque son tuyos, como quien dice, como son mi papá, me los puedo comer. Entonces me explico, pero a veces en la vida natural, como cristianos no tenemos identidad de hijo. No nos sentimos parte de la paternidad de Dios, me explico. Usted puede buscar de Dios por años y no sentir la paternidad de Dios. Se lo explico de esta manera. A lo largo de los años uno ministra gente en la iglesia que ya tiene, mire, imagínense esto. Yo conozco gente que tiene 20, 30 años que dicen que son cristianos y que sirven a Dios. Y un día están hablando contigo y empiezan a hablar, ay, pero yo cuando mi papá nunca estuvo conmigo, empiezan a llorar. Entonces eso significa que no han superado esa etapa de su vida. Eso significa que no han entrado al sistema de la gracia y de la misericordia, porque usted no se puede quebrantar de algo que Dios ya tuvo que haber restaurado, o de algo que Dios tuvo que haber sanado en su corazón, o porque usted entró a la familia de Dios. No sé si me explico.
Entonces a veces yo lo veo con gente que empieza a llorar y empieza a quebrantarse y obviamente no me da tristeza ni lástima, sino digo, no ha entendido que estos 30 años que está tenían que haber entrado al sistema de la adopción de Cristo Jesús, ¿sí? Tenía que haberse sido parte de la familia. Él no tiene identidad, porque cuando tú tienes identidad de hijo, tú sabes que perteneces a, tú sabes que tienes un padre, entonces eso te da un nivel de valor. Entonces la gente que no tiene identidad tiene una falta de valor en ellos, ¿sí? Entonces cuando tú tienes falta de valor, es por eso que hay mucha gente que su manera de pensar y de pedir es muy limitada, ¿sí? Entonces no ha habido gente que, ay, aunque sea un carrito, le voy a pedir a una carcachita que me dé el Señor. Y yo le digo a la gente, te va a dar tu carcacha, te la va a dar. Ay, aunque sea, a la gente, aunque sea mi trampita de negocio, te da un negocio todo feo, hace una cosa toda espantosa, porque es lo que tú le pediste. Pero tú tienes que aprender a pedirle a Dios lo que tú necesitas, ¿sí? Señor, yo quiero un carro, Padre, quiero un carro que me dé, Señor, un buen carro, que la pídele al Señor el modelo si quieres, ¿sí? Entonces la gente, pero ¿saben? Ahora la pregunta es, entonces viene la mentalidad, a veces en la iglesia, ay, este hermano ya está en el sistema del ¿cómo es que dicen? Del sistema de la prosperidad. No, eso no es sistema de la prosperidad. ¿O cuántos aquí no quieren ser prósperos? El que no me diga que quiere ser próspero tiene una mente cerrada, ¿sí? Usted que todo el que está aquí quiere prosperar. Usted no solo busca a Dios porque, ay, que yo soy un hijo, mírenme mis salas las tengo aquí cerradas, porque no. Usted está acá porque usted quiere ser bendecido. Usted y yo llegamos a la iglesia en alguna etapa de nuestra vida porque estábamos en una condición incorrecta, ¿sí? Entonces nadie puede decir que no quiere nada de Dios. Todos los que estamos acá necesitamos su amor. O sea, necesitamos sentirnos amados, o sea, sentirnos parte de. Entonces la identidad, Jesús comienza diciendo, Padre nuestro. Yo te pregunto, ¿es nuestro o solo es de Él? Porque a veces nosotros no nos sentimos parte de la familia de Dios, no nos sentimos hijos, ¿sí? Nos sentimos como bastardos, nos sentimos como hijos que no pertenecen a. Y yo te voy a decir una cosa esta mañana, es el tiempo de dejar a un lado todo aquello que nos impide accesar a la identidad de hijos, ¿sí? Entonces cuando Jesús vino a la tierra, fíjese qué interesante, vino a establecer paternidad, vino a establecer una relación con Dios. Vino a que entendiéramos que Dios quiere tener una relación con nosotros de hijos, no de seres extraterrestres, una cosa así. Él quiere que entendamos que somos hijos. Entonces, la iglesia, a veces la gente va avanzando, pero la gente, por eso cuando pedimos sin entender que tenemos la identidad, pertenecemos a, de tal manera que estamos en el corazón de Dios como para pedirle a Dios lo que nosotros necesitamos. Entonces, mire qué interesante, Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, a veces la gente se recuerda que el pueblo de Israel, dice la Biblia que era un pueblo de dura, que Moisés dijo que era un pueblo de dura cerviz, que era lo que estaba diciendo. Ese pueblo tenía una característica que hoy debemos de eliminar nosotros. Jamás vio a Dios como un padre. Siempre vio a Dios, escuche esto, como que Dios fuera un opresor o como que Dios fuera alguien que no ama. Y ese fue el problema del pueblo de Israel. Jamás vio a Dios como un padre. Entonces jamás tuvo la capacidad. Por eso mire qué interesante. Dice Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, jamás el pueblo tuvo la capacidad de dura cerviz. Mire las cervicales, ¿sí? De levantar su rostro al cielo y poder ver quién era Dios verdaderamente. Por eso dice, este pueblo es de dura cerviz. O sea, jamás tienen la capacidad de levantar su cabeza y entender que hay un poder absoluto en la tierra que gobierna constelaciones, que gobierna galaxias, que gobierna la eternidad, que se llama Dios y que es nuestro Padre. Entonces entender eso a veces para la gente es un poco complicado, porque fíjese que a lo largo de los años uno dice, sí, Él es mi Padre, y cantamos algunos cantos que son lindos, este último que es de Betel, que lo canta Julio Melgar, que algunos creen que es de Julio, pero ese no es de Julio Melgar, es de Betel Music, ¿sí? Pero que es lindo, ¿verdad? Porque yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama, ¿verdad? Yo solo sé. O sea, pero entender eso, hermano, eso a veces lleva años, entender que somos hijos. Entender que tengo un Padre y que entender que Él quiere ocuparse de mí y entender que Él quiere bendecir mi vida y entender que Él quiere que suelte todo aquello que no me funciona, que no sirve para nada, porque a veces vamos acarreando cosas del pasado y no logramos avanzar hacia donde Dios quiere llevarnos.
Entonces, cuando Jesús les enseña a orar, Jesús no les está enseñando a orar vertical o horizontal, les está enseñando a entender lo que están orando. Fíjense, ni siquiera es una oración vertical o horizontal, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los Santa María. No, es una oración de profundidad. Es una oración que nos está indicando qué es lo que tenemos que establecer antes de pedirle, antes de comenzar a orar. Es que tenemos que entender que tenemos un Padre, ¿sí? Y un Padre escucha. O algunos no escuchan, digo alguien por ahí, ¿sí? Un Padre ama, un Padre tolera, un Padre se levanta temprano, un Padre se encarga de sus hijos. No sé si me explico. Es un privilegio como papá poder bendecir. Por ejemplo, mi hijo temprano los sábados se tiene que ir a la universidad. Tengo que irlo a dejar y tengo que levantarme con la mejor actitud, ¿verdad? Y cuando le digo a veces pedí un Uber porque se enoja, ¿no? ¿Por qué? Porque él quiere que su papá lo vaya a dejar. No sé si me explico. O sea, si lo pasamos ahora, no, fíjese que es que a veces parecen cosas tan simples y lógicas y fáciles de entender, pero en eso hay un nivel de profundidad. Pasémoslo al plano espiritual. Usted quiere que su papá, o sea, que nuestro Padre Dios, le demuestre que Él está con usted o no. Entonces, de la misma manera, entonces Jesús viene a establecer un parámetro y dice, primero, antes de pedirle a Dios y antes de comenzar a orar, si tú no tienes identidad en tu corazón, jamás vas a poder entender cómo poder conectarte con Él. Porque entonces usted le va a estar orando a una deidad que usted no ve, usted le va a estar orando a un ídolo que no hace mayor cosa. Pero si usted tiene identidad en su corazón, usted va a entender cómo opera el corazón de Dios. Entonces quiero comentarle algo, por ejemplo. En algunas etapas de mi vida me han pasado muchas cosas, como a usted. Y las veces que Dios me ha hablado, no me impresiona tanto que Dios me hable y me diga algo que me va a dar o que me va a bendecir, sino me impresiona más el cuidado que tiene de mi corazón. Porque eso es más importante para mí que cualquier otra cosa, ¿me explico? Yo no sé si siempre lo cuento, pero lo voy a contar hoy, no me interesa volverlo a repetir. Pero me recuerdo que hace unos años atrás, nosotros, bueno, ya hace unos años, como unos 8 años tal vez, si no es un poco más, estaban más pequeños mis hijos y me recuerdo que fuimos a ver una casa, ¿sí? Y entonces fuimos a ver una casa y fuimos a orar y así uno hace locuras espirituales. Yo se las aconsejo que lo haga porque Dios lo ve. Y entonces fuimos a orar y como usted sabe que esas casas están así como, ¿cómo se dice? Están amuebladas, la casa modelo, entonces está más preciosa todavía como para que usted diga, la quiero de una vez, ¿verdad? Entonces fuimos a orar y me recuerdo que mis hijos están más pequeños, así todo parecía, de hecho el vendedor, le dije, denme un tiempo por favor, déjeme, puede dejar un tiempo acá en la casa, y él entendió lo que yo iba a hacer, ¿sí? No tenga pena, mi se salió. Y yo me puse a orar por la casa, así loco, así, cada ambiente de la casa, fuimos y era una casa grande, ¿sí? Pero la casa también era cara, ¿sí? En ese tiempo. Entonces, me recuerdo que llegamos a la casa, los que estaban más pequeños, solo estaban los otros dos, Pablo Alejandro, José David, no estaba todavía Tiago. Y mi esposa se fue arriba, a la habitación de arriba, se fue a dormir, ¿sí? A descansar con ellos, y yo me quedé en la sala, pero yo no soy muy sentimental, pero ese día como que sí me entró como que empecé a analizar, ¿y dónde voy a sacar para comprar una casa? Así, o sea, fui a orar, pero junto con mi oración, yo me sentí como que me agarró el bajón, así, ¿cómo voy a hacer para pagar lo que vale esa casa? Así, y empecé a hacer cuentas y ni siquiera tenía para la cuota mensual, ¿sí? Y me senté en el sillón y me senté triste, así como de verdad, nunca soy así, pero ese día de verdad no lloré, pero bueno, sí lloré, pero no lloré por eso, o sea, me senté triste y hasta suspiraba así, y de repente pongo la televisión y está aquel programa en enlace de Cindy Jericho, ¿sí? La profeta Cindy Jericho de Generales. Y cabal está terminando, el programa está casi terminando y ella entra a un espacio, un tiempo de dar palabra de ciencia. Y yo estoy así sentado y empiezo, entonces ella se queda viendo, o sea, yo me quedo viendo la televisión y ella dice, ahora estoy viendo un caballero joven que acaba de ir a ver una casa con su familia, ¿sí? O sea, cuando me dice eso, yo me asusto, pues, o sea, me quedé así en shock. Y tú estás sentado en el sillón y estás muy triste y tú dices, ¿cómo hacer para pagar esa casa? Porque yo no tengo el dinero que esa casa. Todo lo que yo había dicho, ¿sí? Y dice el Señor, de una manera sobrenatural tú vas a comprar esa casa, porque tú la fuiste a ver y tú oraste, pues, y me dijo todo lo que había hecho. Entonces yo obviamente se me puse a llorar. Pero a pesar de eso, créame que no lloré porque, no me va a dar la casa del Señor, aleluya, ¿sí? Lloré porque dije, Señor, o sea que tú te preocupas por mi corazón, ¿sí? No sé si está captando lo que le quiero trasladar. O sea, obviamente después de ese día no he ido a volver a ver casas y le digo al Señor, solo le digo al Señor de vez en cuando, Señor, acuérdate que yo creí ese día, ¿sí? Y tú me la tienes que dar porque yo creí. Pero a partir de ese día entendí un poco más la relación de Dios
con nuestro corazón, no es como hijo, ¿me explico? O sea, esa palabra, claro que me edificó, pero más que edificar logré entender qué es lo que Dios quiere de nuestro corazón. Y es lo que a veces nosotros no entendemos. Porque uno dice, ¡ah, qué lindo! Me va a dar la casa. No, sí, qué bueno, eso lo recibí. Pero ese día dije, Señor, vistes mi tristeza, vistes mi corazón que en un momento, no sé, perdí la fe, como usted lo quiera ver. Y tuvo la capacidad él de, y le tengo que contar, uno ve repetidas y repetidos los programas en la televisión. Y he visto programas repetidos y le prometo que jamás he vuelto a ver ese programa, ¿sí? Estuve a buscarlo y decía, yo voy a llamar a Enlace para que me den el número del programa, y jamás lo volví a ver, ¿sí? Y he visto varios donde ella vuelve a dar palabra y dije, esa ya lo dijo, esa lo repitieron, y no lo volví a ver. No sé, no le puedo decir, usted no se lo imaginó, no, yo estoy seguro que fue de Dios, ¿me explico? Pero ¿qué le quiero decir con esto? Lo que me enseñó el Señor ese día fue la importancia que Dios tiene de nuestro corazón, ¿sí? Cuidado que Él tiene de nuestro corazón. Cuando tú y yo entendemos que Él es nuestro Padre. Yo vengo de una familia disfuncional, ¿sí? A pesar que mi familia sirvió al Señor, y vengo de un momento de una familia disfuncional, que mis padres se separaron a una edad, ¿sí? Yo a veces molesto a mis hijos porque les digo, hoy tengo el privilegio, escuche lo que le digo, tengo el privilegio de levantarme e ir a dejar a mi hijo en la universidad. Yo jamás tuve el privilegio, ni siquiera que mi papá se interesara en pagarme la universidad, y bendigo a mi padre porque lo amo, ¿sí? Porque a veces cuando hablo de esto, como estamos grabando, lo pueden ver y no quiero herir susceptibilidades, pero tengo que decir las cosas como son. Pero no tuve ese tiempo que mi papá me dijera, mi hijo, siga estudiando. No, o sea, simplemente me gradué y ya estuvo. Como con la gente dice, ya salió de ellos. No, hombre, no salí de nadie, no salió de nadie todavía, ¿sí? Porque nosotros seguiremos siendo padres toda la vida y nuestra tarea es impulsarlos a ellos. Así es. Pero la gente dice, qué suerte, ahora usted ya salió. Yo no he salido de nadie, hermano, ¿sí? Yo sigo impulsándolo. La tarea de ellos es entender lo que les estamos trasladando, obedecer, aprender y aprovechar lo que les podemos dar. Entonces Dios se ocupa de nuestro corazón y entonces Jesús nos habla en una oración donde para Jesús lo importante es que nuestro corazón pueda tener esa capacidad de entender que Él es nuestro Padre. Repita conmigo, papá. O sea, Jesús vino a establecer una relación con su Padre, pero más que establecer, nos vino a enseñar cómo aprender a relacionarnos con Él. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, miren, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, ¿qué? Perdón, ya me adelanté ustedes. Miren, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿qué? O sea, nadie puede santificar el nombre de Dios si primero no reconoce paternidad. Nadie puede declarar santidad si usted ni siquiera sabe por qué es que usted va a ser santo, ¿sí? Dice, Jesús dijo, sed santos porque vuestro Padre es ¿qué? Santo. O sea, nosotros no podemos, entonces por eso es que en las iglesias a veces hay falta de santidad y de búsqueda. ¿Se recuerda que hablamos, creo que la última vez, o no me recuerdo si fue el mensaje anterior, hablamos del temor a Dios? Que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces nadie puede ser santo si antes no logra entender la identidad o no logra entender el amor de Dios y no logra entender la paternidad de Dios. Usted no puede decir santo al Señor si usted ni siquiera cree que Él es Dios, pues. Y si usted todavía no ha soltado un montón de cosas. Cuando le digo que vengo de una familia disfuncional, yo le voy a decir una cosa, siempre lo predico y lo voy a seguir predicando porque sé que le puede edificar al que le edifique, ¿sí? Pero yo no tengo códigos en el cerebro, y se lo digo de verdad, no quiero ser arrogante ni soberbio, o no quiero ser presumido, pero yo no tengo códigos de tristeza de niñez, se lo digo así, de verdad. Porque si no tuviera fallas en mi corazón, yo no tengo códigos de tristeza, decir, ay, mira, hermano, que un día mi mamá no estaba, yo no tenía que comer, y me dijo que me dormí cuando sentí que estaban pegando una mordida, después yo me desperté. O sea, no tengo, al contrario, le cuento y me da risa, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque Dios hizo algo en mi vida. Porque si Dios no hace algo en mi vida, ahorita le estuviera hablando de un gran amargado, ¿sí? Mi padre fue un ingrato que nos dejó, y mi madre, ¿me explico? Sería una condición diferente porque mi corazón está afectado. Mi corazón no está afectado de nada, hermano. Yo miro a mi papá, a veces hablamos y me siento contento, y a veces yo lo he repetido y lo repetiré una y otra vez, y a veces creo que afecta esto el corazón de mis hermanos porque no todos han logrado procesar o llevar esto en su corazón, entonces cuesta un poco, pero yo no tengo problemas, hermano, en contarlo. No tengo códigos de tristeza, ¿me explico? No tengo código de decir, si hubiera estado, no, hombre, un día alguien me dijo, el hubiera es para los tontos, ¿sí? Estoy feliz con lo que Dios ha hecho en mi vida,
estoy feliz con lo que Dios hizo. Le tengo que decir algo, aún siendo un adolescente que tenía que ir a recoger el dinero para mis hermanos y caminar casi 20 cuadras. Y a veces resulta que no sé si yo no llegaba a tiempo, mi papá no llegaba a tiempo y me tenía que volver a regresar. Yo venía, iba contento por las calles, alegre. Me recuerdo que iba hablando con Dios y siempre tenía la capacidad en mi corazón de entender que Él era mi Padre. Me recuerdo que a veces quería, o sea, yo estaba convencido que Él era mi Padre y por eso siempre, le voy a decir una cosa, por eso siempre Dios me dio más que a mis hermanos, pero no porque yo fuera un hijo preferido, sino porque yo tenía un nivel de identidad de paternidad que Él me la puso a mí, no yo, no la adquirí de una manera así porque soy el mejor, no, Dios la depositó en mí. Entonces cuando yo necesitaba, le decía, Señor, tú eres mi Padre, tú me tienes que dar. Y entonces Dios tocaba el corazón de X o Y personas y me bendecía. Pero no porque yo sea mejor que otro. Pero hoy es importante que yo te diga, a veces tenemos que desprendernos de lo que no nos va a sumar para obtener lo que sí nos va a sumar. Entonces Jesús nos está enseñando algo. Dice, miren, venga tu reino, hágase tu voluntad, miren, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, no puede venir el reino de Dios a nuestra vida. Ahora mire qué interesante esto. La iglesia tiene que aprender a gobernar. Pónganle mucha atención a esto. La iglesia tiene que aprender a gobernar. ¿Y cuándo gobierna la iglesia? Cuando el reino de los cielos es establecido. Solamente, entonces mire, dice santificado tu nombre, venga tu reino. ¿Sí? Cuando el reino de los cielos se establece en nuestra vida, entonces ejercemos gobierno. Pero no podemos ejercer gobierno si no tenemos identidad. ¿Por qué? Porque la identidad es lo que nos hace, se lo digo de esta manera, es lo que nos hace coherederos para poder entender cómo funciona la herencia que Dios nos dejó. Imagínense que usted, mire esto, pues si usted no se siente parte de, yo he conocido mucha gente así que le dejan herencia y sabe que dice, ay no, la voy a renunciar porque Tomás él no fue mi papá. Disculpe, sí. No fue su papá, le deja herencia y usted quiere renunciar, ¿sabe qué pasa ahí? Usted no tiene identidad y nunca la tuvo. Pero yo sé de casos donde hay padres adoptivos o que adoptaron a un hijo y le dejaron la herencia al hijo adoptivo, no a los hijos, porque reconocieron en ellos que había un corazón más puro y más sincero, ¿sí? Y también hijos que lo voy a entregar a mis hermanos. No, usted no entregue, yo le digo a la gente, y pareciera que es un mal consejo, usted no entregue nada porque la Biblia dice que Dios quiere el querer, Dios pone el querer como el hacer. Entonces, usted no entregue nada, usted lo que tiene es falta de identidad. Imagínense, no siendo su padre, lo adopta y encima de eso le deja herencia. Y usted todavía, ay, no lo voy a entregar porque como yo, no, pues usted no tiene identidad. Si usted tiene identidad, aunque no haya sido hijo, aunque sea hijo adoptado, usted dice, me lo dejó mi padre de crianza, me amó, yo lo amé y me bendijo dejándome esto. Tiene identidad, pero si usted no tiene identidad, usted renuncia a ello. Entonces, el reino, la iglesia no va a poder ejercer gobierno hasta que la iglesia no entienda que tiene que tener paternidad. Hasta que la iglesia no ejerza lo que Dios nos entregó. Por eso la Biblia dice que somos coherederos con Cristo Jesús, coherederos de la gracia, coherederos del amor, coherederos del poder, coherederos de la autoridad. O sea, tenemos muchas cosas que podemos ejercer, pero no lo hacemos porque no nos sentimos parte del corazón de Dios. Entonces, acá la oración sigue, es muy dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, nadie que no entienda la paternidad de Dios hace la voluntad de Dios. Porque usted y yo queremos hacer nuestra voluntad cuando nos apartamos de Dios, pero cuando reconocemos paternidad tenemos que hacer la voluntad de Él, no nuestra voluntad. Nuestros hijos, por ejemplo, si yo le digo a mi hijo que haga tal cosa, yo quiero que él haga tal cosa, yo no quiero que él haga lo que él quiere hacer. Entonces la paternidad tiene que ver con eso. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Romanos 12:2, no os adaptéis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando nuestra mentalidad cambia y logramos entender que Dios es nuestro Padre. Mientras no entendemos ese parámetro, ese pasaje bíblico lo mal utilizan algunos pastores para decir, la voluntad de Dios es buena y perfecta en tu vida, hijo. Para Dios, para ti tal vez no. Porque para ti, y si Dios te dice, mira, quiero que agarres tus cosas y que te vayas a predicar el evangelio a Pakistán. Ahí sí nadie quiere ir. No, Señor, pero yo pensé que me ibas a mandar a Estados Unidos, a Beverly Hills, a predicarle a los ricos. No tiene sentido, pero esa es la voluntad de nosotros. La voluntad de Dios
muchas veces es muy contrario. Entonces por eso Romanos 12 comienza diciendo: no os conforméis a este siglo, porque este siglo nos está robando nuestra identidad. Por ejemplo, el movimiento LGTB, por ejemplo, le roba la identidad, nos quiere robar la identidad. Bueno, ya nos robó la identidad del significado del arco iris, por ejemplo. Usted mira a un hombre con una camisa rosada, ese de plano va a ser de la otra. ¿Y quién le dijo a usted que el rosado era de la mujer, pues? A mí el rosado me fascina. ¿Y quién le dijo a usted que el rosado era mujer? Ahora, si anda así menos raroso, pues va a decir ese sí de plano, está pero raro, ¿verdad? Pero ¿quién le dijo a usted que el rosado, el fucsia es de mujer? Ahora, entonces, ¿quién le dijo a usted que el arco iris es del símbolo gay? El arco iris es un símbolo de pacto que está en la Biblia. Así que si usted un día lo quiere usar y poner ahí anti-gay como usted quiere, lo puede hacer. Porque el símbolo arco iris no es de los gays. Ellos lo adoptaron porque eso es lo que Satanás hace. Siempre establece antítesis en nuestra vida para que nosotros nos confundamos y perdamos identidad. Entonces entender a veces esto es bien complicado porque parece muy simple. Mire, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. O sea, todos los que están en el cielo, los ángeles, someten su voluntad a Dios. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque nosotros queremos hacer la nuestra. Todos los ángeles que habitan en el cielo hacen la voluntad de Dios. Alaban a Dios, obedecen a Dios. Nosotros no. A nosotros que nos dio libre albedrío, nosotros nos perdemos. Dios quiere que vayamos recto, nosotros vamos por otro lado. Dios quiere que nos quedemos detenidos, nosotros queremos caminar. Dios te hizo colocho, tú quieres ser pelo liso. Dios te hizo pelo liso, tú te quieres acolochar el pelo. Te hizo negro, quieres ser blanco. Te hizo blanco, quieres ser negro. No sé si ha visto esos contradictorios. Sí. Si eres moreno, ay, soy negro y no me da. Si eres blanco, te estás viniendo a meter a cámaras de bronceado para que te miren. No, hombre, o sea, no te logramos entender porque el enemigo, los sistemas que usa son sistemas para desestabilizar la identidad que Dios quiere traer en nuestra vida. Ahora miren esto, dice: como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. ¿Sí? Miren, solamente hasta que hagamos la voluntad de Dios, hasta que hagamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, hasta que entendamos cómo funciona, y estamos hablando de una oración, entonces viene la etapa de pedirle a Dios. Y usted nunca ha comenzado a orar y lo primero que hace es empezar a pedir a Dios. Qué paternidad, qué reino, ni qué voluntad. Usted empieza a pedirle a Dios de que se empiece a orar. Ay, Señor, te pido que me ayudes, que mañana tengo que pagar esto, Señor. Y usted lo que menos hizo fue establecer la paternidad en su vida antes de comenzar a orar. Miren, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, la mitad de la oración, si usted quiere, Jesús menciona pedir lo que todos queremos, ¿verdad? La provisión del día. Ay, Señor, no nos deje. Y nosotros cometemos el error de comenzar a orar y lo primero que hacemos cuando empezamos a orar es pedir. Y yo le pregunto: ¿y en qué momento escuchó la voz de Dios? ¿Y en qué momento Dios le habló? ¿En qué momento Dios le dijo algo? ¿En qué momento Dios lo direccionó? ¿En qué momento estuvo en el silbo apacible? Dios le habló. Porque hablamos mucho y por eso es que no escuchamos a Dios. Y dice, miren, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Eso no muchito, le creo, ¿sí? Y perdónanos, o sea, perdónanos porque nosotros perdonamos, pero ahí es bien complicado entenderlo. Perdónanos porque nosotros perdonamos, pero la pregunta es, ¿nosotros realmente perdonamos? ¿Verdad que está bien complicado? Perdónanos, miren, pero ese es Jesús el que está enseñando esto. Por eso parece una oración así bien. Mire, perdónanos y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Eso es Jesús. Nosotros no lo hacemos. Lo perdono, pero ya no le hablo, ¿sí? Lo perdono, pero recuérdese que yo nunca olvido. Hombre, estás fregado, o sea, no está entendiendo. O sea, acá Jesús está sentando un precedente. Por eso es que la gente dice, miren, en el Antiguo Testamento era bien complicado cómo predicaban los profetas, ¿sí? Porque había como juicio. Pero en el Nuevo Testamento el estándar es más complicado porque tiene que ver con nuestro corazón. Entonces en el Antiguo Testamento si alguien pecaba, lo apedreaban y morían. En el Nuevo Testamento es más complicado, lo tienes que perdonar y amar, aunque te haya hecho un daño. Ahí se complica la cosa, porque hay muchos que no pueden perdonar algo que les hicieron. Y yo sé que hay cosas muy complicadas, hermano. A nosotros nos ha tocado administrar cosas muy duras, muy tristes, ¿sí? Pero el estándar de Jesús es perdónanos, miren, y perdona nuestros pecados,
Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Así que si alguien se las debe, no se las tiene que pagar. Si alguien se las debe, lo tenemos que perdonar. Pero eso es complicado, ¿no? Porque a veces usted está molesto, me de encontrarme este ingrato tengo, ¿sí? Ay, me van a conocer. Pero ese es el estado carnal. Pero el estado espiritual de Dios no es ese. El estado espiritual de Dios es: perdonemos a todos los que nos deben. Y no solo, aquí no tiene que ver con dinero. Perdone, si no lo amaron, perdonan que no lo amó, hombre. Si su papá no lo pudo amar porque ¿sabe qué? La Biblia dice que nuestros padres, dice que aprendimos la vana manera de vivir nuestros padres, dice Pablo en Romanos. O sea que nuestros padres tal vez no nos amaron porque no les enseñaron a amar tampoco, ¿me explico? ¿Cómo pretende usted que lo amaran? Pero entonces no repita usted el mismo ejemplo. Empieza a demostrar usted amor a sus hijos. Su papá lo trató mal, ese fue su papá. Pero usted no trate mal a sus hijos, ¿me explico? Si su papá era tosco, era frío, a veces pasa un abrazo, así abrazan los papás a sus hijos. No, hombre, abraza a su papá, abraza a su hijo. Porque es la única manera de ser libre. Entonces, entender lo que Jesús nos está diciendo es bien complicado. O sea, el estándar es bien complicado. Bien, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, quiero que mire esto. Porque como Jesús les está enseñando a orar, pero miren con lo que continúa Jesús. Les digo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mi viaje, a mí de viaje, y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesita. O sea, Jesús está hablando de la oración, ¿sí? Pero antes de hablar enseña primero y pone parámetros bien importantes de conocer y de saber, y luego continúa hablando de lo que todos queremos saber cómo hacer para que Dios nos responda, ¿sí? Cuando establecemos estos parámetros, entonces miren, entonces hay oraciones inoportunas, ¿sí? Y usted le va a poder hacer a Dios. Entonces pone Jesús el ejemplo de un amigo que llega y usted va a tocarle, el cuate ya está metidito así, empachamadito, decimos aquí en Guate, ¿sí? Con sus hijitos. Y llega usted tocando el timbre, y usted, mira, ¿qué pasó? Es que estoy aquí afuera, no miras que me vino aquí a visitar un cuate y ya son las 1 de la mañana, usted mira, yo estoy durmiendo, ¿verdad? Y sí, pero él sigue tocando, dice, se va a levantar y le va a dar, no por la amistad, ¿sí? Iba a decir una palabra que no es mala palabra en Guate, pero puede ser que sea mala palabra en otro país, ¿sí? Como lo está fregando, usted se levanta y dice: ese cuate está afuera, dale que se vaya. Entonces Jesús está empezando, y entonces Jesús pone un parámetro, ¿sí? Ahora mire, continúa con otro. Y yo os digo, pedid y se os dará. O sea, se vale pedir, pero si entendemos cómo es que se debe pedir. No sé si me explico. Se vale pedir si entendemos cómo es que funciona el modelo de la oración. Se vale pedir si entendemos primero es paternidad. Luego tenemos que entender que tenemos que establecer el reino de Dios, o sea, santificarnos y entender luego el reino. O sea, tenemos que entender cómo funciona el modelo de la oración, porque si lo logramos entender, entonces nuestra oración, entonces sí podemos llegar a la etapa de pedir. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, interesante cómo Jesús primero enseña. ¿Y por qué no comienza al revés Jesús y comienza diciendo: sí, hermanos, cuando empiecen a orar, empiecen a pedir a Dios y empiecen a llamar, empiecen a buscar? Porque no, quiere decir que lo que hemos estado haciendo nosotros es todo lo contrario. Hacemos lo segundo primero y lo que debe ser de primero lo hacemos de último. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros? Repita conmigo: padre. ¿Por qué no dice qué amigo? ¿Por qué no dice no sé? Sino lo que Jesús menciona nuevamente es la paternidad. No sé si me estoy entendiendo. ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo, ahora sí Jesús otra vez estableciendo paternidad, ahora el ejemplo es un ejemplo paternal. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión.
Pues si vosotros siendo malos, o sea, no vosotros, nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana que es mala, ¿sabe que nosotros somos malos? Nosotros, miren, siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos. Somos malos, pero a nuestros hijos los amamos, ¿sí? Somos malos, por ejemplo, el Chapo Guzmán, ¿verdad? Un montón de cosas que pudo haber hecho, pero a sus hijos él los ha protegido, ¿sí? Sus gemelas, él tiene unas gemelas, ¿verdad? Todo por ellas. Ha blindado muchas cosas que no le van a poder quitar, porque lo supo hacer para ellas. O sea, somos malos, pero miren, sabéis buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Entonces, ahora, ojo con esto, porque la Iglesia dice, ustedes no piden porque piden mal, ¿sí? No obtienen porque piden mal. Pero Jesús también dijo, yo dejaré a otro consolador, ¿sí? Que los guiará a toda verdad. Entonces, el Espíritu es el que nos ayuda a saber cómo pedir. Y nosotros muchas veces le hemos restado importancia al Espíritu Santo porque nos desconectamos y Él es nuestro asistente para poder llegar al corazón de Dios. Él nos ayuda a cómo orar. Nosotros podemos estar muy mal y decir, Espíritu, ayúdame, ¿cómo oro para que pueda obtener esto que necesito? Y entonces ahí es donde Él te va a poder hablar y te va a decir, pídele perdón a tu hermano. Y la Biblia dice, con esta concluyo, dice, si a la hora de venir al altar y a traer tu ofrenda al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene algo malo contra ti, ve, deja tu ofrenda, reconcíliate primero y después regresa y tu ofrenda te será recibida con agrado. O sea, ¿cuál es la enseñanza? Eso es Jesús el que está hablando otra vez. O sea, se da cuenta que entonces el estándar en la Biblia, el estándar de los 4 evangelios sinópticos, el estándar de Jesús es un estándar muy complicado. ¿Está preparado usted y yo para cumplir ese estándar? Le voy a decir una cosa, muchos no estamos preparados. Muchos no estamos preparados ni siquiera para cumplir el estándar ahorita con la gente que está a la par suya. Porque a veces hay gente que dice, ay, esa hermana mira rara, ¿verdad? Ay, sentémonos aquí, ya que se sentó ahí enfrente. Así pasa a veces. Eso es al nivel acá, imagínense al nivel de la gente que sí nos hace daño, ¿sí? Al nivel de la gente que sí es mala, la gente que sí no es buena. Entonces se da cuenta que el estándar del evangelio, o sea, el estándar del cristianismo, ahora sí hablemos así, el estándar del cristianismo es un estándar muy alto, ¿sí? Que no cualquiera lo vive, pero cualquiera lo puede predicar. No cualquiera lo ejecuta con exactitud, pero cualquiera lo quiere practicar en cualquier lado. No sé si me explico. O sea, el estándar del cristianismo es muy alto para vivirlo, para predicarlo es fácil, ¿verdad? Por eso Jesús les decía a los fariseos, a sus discípulos delante de los fariseos, ustedes no hagan lo que ellos dicen, ¿sí? Porque ellos dicen pero no hacen. Entonces, qué interesante es porque es bien fácil hablar, pero es bien difícil vivirlo, ¿sí? Es bien fácil a veces para algunos predicarlo, pero es bien difícil para otros vivirlo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús quiere que entendamos esta mañana, por ejemplo? ¿Qué es lo que yo quiero trasladar esta mañana? Es que para poder entrar accesar al corazón de Dios, llámese, para poder orar y para que Él pueda responder nuestras preguntas o responder nuestras oraciones, tenemos que entender primero quién es nuestro Padre, ¿sí? ¿Quién es Él en nuestra vida? Entonces a mí me gusta mucho ese canto, ¿verdad? Este canto que cantó Julio, lo hizo él, ¿verdad? Yo solo sé que Él es mi Padre, que yo soy su hijo y mi Padre me ama, ¿verdad? O sea, entender eso de verdad, que se haga eso un rema en nuestra vida. Un rema es una palabra que cobra vida en nuestra vida, ¿sí? Que eso se haga un rema en nuestra vida, eso a veces es un poco complicado. Porque a lo largo de los años estamos en la iglesia, avanzamos, pero no logramos romper esa etapa donde verdaderamente entendamos qué es lo que hace falta. ¿Nunca usted se ha sentido como que algo le hace falta, aún buscando de Dios? O sea, es que algo, no sé qué será, no logro accesar. Sí, es que tienes que entender, tienes que lograr tener la identidad en tu vida verdaderamente, que te hace no cristiano, que te hace hijo. Y cuando tú eres hijo, entonces te vuelves un cristiano. Mientras tú no eres hijo, tú puedes decir que eres cristiano, pero no lo eres. Tú puedes decir que perteneces a una iglesia y perteneces, pero no perteneces a la familia de Dios. Pero si tú tienes identidad en tu vida, entonces por eso Jesús empieza a decir, qué padre. Si un hijo le pide, o sea, aquí, ¿por qué Jesús usó ese ejemplo? Qué padre, o sea,
Porque lo más importante dentro de la oración es que tú y yo nos sintamos hijos. Eso es lo más importante, ¿sí? Usted puede ir a la Biblia, usted va a encontrar que cuando Dios establece la creación, Dios le entrega a Adán y Eva hijos, ¿sí? Y eso significa que es el fruto del amor. Luego usted ve, Dios vuelve a otra vez ¿sabe una cosa? Hay algo que aprendí con el doctor Bill Hamon, ¿sí? Y es que Dios también ha tenido pérdidas. Así que usted ha perdido algo en la vida, un matrimonio, un esposo, una esposa, un hijo, una empresa, un negocio, ha quebrado. Yo le voy a decir algo, no se sienta mal, Dios también ha perdido cosas, ¿sí? Le empezó a hacer al hombre y destruyó la humanidad entera con un diluvio, ¿sí? Y solo dejó una familia. Entonces es importante entender eso, ¿sí? Muchas veces Dios ha tenido que volver a reconfigurar porque las cosas pareciera que no le salen bien, pero no es que no le salgan bien, es que Él tenía un propósito para enseñarnos algo. O sea, nadie debe de sentirse mal porque Dios siempre nos va a dar una oportunidad más en nuestra vida, ¿sí? Entonces para Dios, y luego usted ve la figura de Abraham con un Isaac que él amaba, ¿sí? La figura de Jacob con un José que amaba, ¿sí? Entonces, ¿qué le quiero explicar yo esta mañana? ¿Cómo poder ser parte de la familia de Dios? Pidámosle a Dios esta mañana que Él ponga identidad en nuestra vida, ¿sí? Porque a veces nos está faltando la identidad. Usted es cristianoide, porque ora, canta, brinca, algunos llora, pero usted todavía no tiene el elemento más importante, que usted se sienta parte, que usted sienta que usted es hijo, que usted es hija. Y cuando usted se siente hijo, usted se siente hija, mire hermano, usted no importa que el mundo entero le pase encima como aplanadora, usted sigue sabiendo que Dios lo va a levantar, que Dios va a hacer una obra, que Dios se va a glorificar en su vida, se va a glorificar en su casa, que Dios se va a glorificar en su empresa, que Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque usted tiene un Padre que es el dueño de todo. Usted tiene un Padre que es dueño del oro y la plata, usted tiene un Padre que no la va a dejar, usted tiene un Padre que lo va a sustentar. Por eso en la Biblia habla, dice, fui joven, ahora soy viejo, dijo el salmista, pero nunca vi un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, ¿sí? Una simiente jamás mendigará pan si usted tiene identidad de hijo. Sus hijos no van a tener necesidad de pedirle a otra persona porque usted es hijo. Pero si usted no tiene identidad, es por eso que no vienen las respuestas. Por eso la oración es importante entenderla. Entonces concluyo esta mañana. No sé si me acompañas acá en el fondo, Eric, por favor. Concluyo esta mañana. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? O sea, la importancia de orar no solo está en orar, hermano. Usted se puede levantar a orar a las 5 de la mañana, las 3 de la mañana. Puede vigilar toda la noche si usted quiere. Y está bien. Dios es misericordioso. Miren. La Biblia dice: Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Sobre qué? Sobre justos y sobre injustos. Ese es el Señor sobre nosotros, ¿sí? Ese es el Señor. Pero ¿qué es lo que yo le quiero decir con esto, sí? Que a veces tenemos que entender nosotros lo que Dios nos está queriendo decir. Y lo que Dios quiere es que nosotros entendamos en este tiempo que Él tiene el control de nuestra vida, y que Él tiene el control de nuestra casa, y que Él tiene el control de muchas cosas, y que Él nos quiere mostrar el amor verdadero sobre nuestra vida. Así que yo le voy a pedir hoy que cierre sus ojos ahí donde están. Y vamos a orarle al Señor y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Porque a veces creo yo que el enemigo, si hay algo que Satanás ataca en nuestra vida, ¿sabe qué es? Es nuestra paternidad. Y es entender que muchas veces el Señor quiere hacer que nosotros entendamos hacia dónde caminar, pero el enemigo se encarga de obstaculizar lo que Él tiene para nosotros. A veces estamos buscando de Dios, pero el enemigo viene a hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, cosas que no son correctas. A veces estamos queriendo buscar, pero se apaga la búsqueda. ¿Por qué se apaga la búsqueda? Se apaga porque el enemigo nos quiere atacar a nuestro corazón. ¿Para qué estás buscando si entonces nunca te va bien? ¿Y para qué estás buscando si ya te equivocaste? Le voy a decir una cosa, todos se equivocan en la vida. Ay Dios, ya volviste a decir una mala palabra, ya ni vayas a la iglesia mejor. Pues es cuando más te digo, bien, porque aún tus hijos en casa se pelean, se agarran, a algunos se jalan el pelo, se agarran.
y al rato ya están ahí otra vez y tú ya los estás contemplando, los estás demostrando tu amor. Entonces, ese es el amor de Dios en nuestra vida. Dios quiere traer a nuestra vida un cambio. Dios quiere que entendamos que existe una paternidad y que la paternidad se tiene que aprender a sentir, se tiene que aprender a adquirir, se tiene que aprender a ser parte de esa paternidad. Jesús habla y antes de ascender, antes de ir al sacrificio de la cruz, dice: Padre, ora por tus discípulos, la oración intercesora. Hay una versión que dice así: Padre, te pido por ellos, que sean uno, así como tú y yo somos uno, porque no he hablado nada de lo que sea mío, sino todo lo que he hablado es lo que tú me diste, y todo lo que les dije venía de ti, y todo lo que soy viene de ti, ahora vuelvo a ti. O sea, Jesús está en un juego de palabras, pero lo que Jesús está diciendo es la paternidad, la identidad de hijo que había en mí. Yo las intenté y lo logré trasladar a ellos. Ahora yo quiero que ellos sean uno contigo también, como tú y yo somos uno. Entonces quiere decir que nosotros podemos ser uno con Jesús. Oremos en esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Oramos por la vida de cada uno esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú propicio a nuestras oraciones. Te pedimos, Señor, que seas tú propicio, Señor, a nuestras peticiones. Oramos para que rompa, Señor, toda falta de identidad, para que quites de nuestro corazón toda falta, Señor, de sentirnos hijos, y que podamos entender que tenemos un Padre